Buenas noches, familia. Pues damos inicio a nuestra siguiente clase de la serie de Romanos. Vamos a seguir retomando un poquito el primer tema, que es la necesidad del Evangelio. Les pido que me acompañen, por favor, a una oración para nuestro servicio semanal. Señor Padre Todopoderoso, muy buenas noches, Dios. Gracias, Padre, por este día, porque nos permites nuevamente estar reunidos, Dios. Sé que la tecnología a veces pues complica un poco las cosas, pero también pues la utilizamos, Dios, para poder llegar a más gente y aprovechar el tiempo, aprovechar la distancia, Dios, que podemos tener reuniones a pesar de que estemos lejos, Señor. Bendice este tiempo, Padre. Te pido que sea de conocimiento y de crecimiento para mis hermanos y que podamos revelar lo que nos quiere decir tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Dios, y quédate con nosotros esta noche, Padre. Te lo pedimos y oramos a través de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Muy bien, chicos. Pues hemos estado estudiando nuestra carta de Romanos. Vimos parte ya del antecedente. Esta carta fue escrita para tanto judíos como gentiles por parte de Pablo. Les comentaba yo hace un momento que es como la tesis más importante de Pablo, donde revela él lo que él entiende, lo que Dios le revela, que representa el suceso, el acontecimiento de que el Mesías haya llegado, se haya presentado, haya sido crucificado y haya resucitado. ¿Qué significa esto para judíos y para gentiles? ¿Qué significa esto para la humanidad? Es lo que está presentando Pablo, ¿no? Dentro de los temas que él aborda de la carta de Romanos, estamos estudiando el tema uno, que es la necesidad del Evangelio. Ya leímos capítulo uno de Pablo, de la carta de Romanos, donde nos habla acerca da su introducción, su saludo, luego empieza a hablar de la ira de Dios, empieza a hablar de la maldad de los seres humanos, si no tienen a Dios en su vida, defendiendo esta tesis, la necesidad del Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio. Después Pablo va a un tema más profundo. No solamente dice que el ser humano necesita de Dios porque sin Dios se desvía, también dice que no no es que solamente algunos lo necesiten más que otros. Dice absolutamente todos necesitan de Dios, ya seas judío o ya seas gentil. Entonces vamos a retomar nuestra clase en donde nos quedamos. Estas presentaciones no las vimos la semana pasada. Si tú viste el video ya grabado después de la clase, entonces sí las pudiste ver. Y aquí nos quedamos en Romanos 2 del 12 al 16, donde nos dice que todos han pecado, ¿no? Muy similar a lo que Jesús quería enseñar en su vida, en su ministerio, en Mateo 4:17. Dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto es lo que Jesús comenzó a predicar. Entonces, vamos a comenzar en Romanos 2:17. Me gustaría que alguien pudiera apoyarnos a leer esta escritura de los que están aquí presentes, mis hermanos. ¿Quién se anima? Maki. ¿Del 17 a cuál? Del 17 al 24. Ok. Dice, tú que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo?
Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Wow. Vemos que, pues el tono, ¿no? Entendemos el tono, es un poco de reproche contra la idea de que el judío se sienta jactado, es decir, que se sienta más cercano a Dios porque conoce de las escrituras. Ah, Pablo les dice, ¿estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos? Pues tienes en la ley misma el conocimiento, dice. Pero tú enseñas a otros y haces las preguntas, no te enseñas a ti mismo. Esto es muy interesante viniendo de Pablo, siendo que él fue un fariseo, es decir, él conoce esta actitud. Podrías decir, podríamos criticar y decir, Pablo, ¿cómo hablas de esto si tú mismo lo hacías? Pero creo que entendemos que por eso mismo Pablo es capaz de hablar de esto, porque él mismo cayó en esto. Y yo creo que es algo increíble. Nos está sentando un poco las bases, chicos, para que entendamos que la relación con Dios no es para sentirnos seguros en el sentido de que ya somos mejores que otros por estar cerca de Dios. Esto era en el caso de los judíos, pero ¿cómo de los judíos que estaban convirtiéndose a Cristo? Pero ¿cómo aplicará a nuestro tiempo actual? Yo no sé si tú alguna vez has experimentado el sentirte más que otros por conocer más de las escrituras. Puede que te hayas tú mismo encontrado en esta posición. En ese caso, esta escritura es para ti. Nos está llamando a la humildad, nos está llamando a entender. Todos necesitamos del Evangelio, hasta los que conocen de la palabra necesitan de este Evangelio. En el caso de la iglesia podemos llegar a ver, nos encontrado con hermanos que constantemente están corrigiendo, que constantemente están mostrando su conocimiento de la palabra y las preguntas que vienen aquí son de parte de Dios. Tú mismo, tú que enseñas, lo que tú enseñas, también te lo enseñas a ti mismo. Bueno, esa es la advertencia, ¿no? Una advertencia contra la hipocresía, muy similar a lo que Jesús venía enseñando en sus encuentros. Vamos a seguir leyendo en el versículo 25. ¿Alguien más que nos pueda apoyar a leer la siguiente escritura? Del 25 al 29. Voy. Gracias. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles circuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Hasta el 29. Ok. Después, no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste nuevamente meramente en obedecer la letra de la ley,
sino que es un cambio en el corazón, perdón, producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Wow. Dice otra versión, al que es judío de esta manera, o sea, interiormente, Dios lo alaba a Dios y no la gente. Nos damos cuenta nuevamente de de esta misma idea, ¿no? Pablo está todavía profundizando más en el mismo concepto. Lo lleva al tema de la circuncisión, que para los judíos pues era como parte de su pacto, que tenían, que los diferenciaba o que los marcaba como el pueblo elegido de Dios. Este pacto data desde los tiempos de Abraham, el que iban a circuncidar a los varones del pacto, es decir, para diferenciarse a todo el resto de la humanidad, el resto de los pueblos. Y es lo mismo, es como si les dijeran, ¿saben qué? Ahora, como tú tienes este pacto, ya eres mejor o ya eres elegido o ya eres especial. Y Pablo les está diciendo, todo eso queda de más, chicos. Ya el pacto no es nada más ser circuncidado físicamente, sino dice, lo exterior no hace al judío ni la circuncisión como una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu y no el mandamiento escrito. El que es judío y que entiende esto de esta manera, que es judío espiritualmente, o sea, nosotros no nos llamamos judíos porque nos llamamos cristianos, pero en esencia formamos parte del pueblo elegido de Dios, espiritualmente hablando. Lo dice muy, muy claro. Aquí viene el origen de nuestra teología. ¿Por qué los cristianos entendemos que no tiene que ver con una marca en el cuerpo? Pablo mismo, quien sí fue judío, quien sí fue marcado, quien era fariseo, él está diciendo, esto ya no es lo importante. Entonces, ¿cómo me vas a decir que hay que circuncidar a los hombres para poder cumplir la ley de Dios? Y créanme, a lo mejor piensas que no sucede, pero sí sucede. Hay movimientos modernos que les llaman judaizantes que están pidiendo esto. Y en la iglesia de Cristo sí se han encontrado casos de división en las iglesias por personas que empiezan a tener estas ideas que les meten desde afuera. ¿Qué significa que la gente esté cayendo en esto? Es que no están estudiando la palabra. La Biblia, Pablo diciéndole a la gente de ese entonces, eso ya no es lo importante. Creo que es muy, muy claro. Y este mismo espíritu se puede trasladar no solamente a hablar de la circuncisión, sino a hablar del corazón, chicos. Hablar de que tú ya te bautizaste en la iglesia y te sientes mejor, o tú conoces tal los escritor experto en la Biblia y te sientes mejor que otros, bueno, ten mucho cuidado porque el mismo espíritu de humildad que Pablo está exhortando a los feligreses de ese entonces, pues es el mismo espíritu de humildad al que se nos exhorta el día de hoy. Vamos a ver entonces qué dice Jesús en Mateo 15 del 7 al 9. Jesús llamaba hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y esto es Jesús citando a Isaías. Aquí vemos cómo se va conectando el Antiguo Testamento, las palabras de Jesús y lo que Pablo quiere enseñar. Pablo no está enseñando cosas de su propia
teología. Él está enseñando lo que ha entendido porque Jesús se lo ha mostrado, porque el Espíritu se lo está mostrando. Hay consistencia en las ideas de Dios. Esta teología, esta doctrina de que no nos circuncidamos los cristianos es consistente con lo que Dios espera de los creyentes, que lo amemos de corazón, no de reglas humanas. La iglesia cristiana, yo te hago la pregunta el día de hoy, ¿podría caer en ser una iglesia de reglas humanas? Es interesante, ¿no? A lo mejor no pedimos que la gente se circuncide, pero ¿qué tal si empezáramos a pedir cuotas? A lo mejor para ser miembros. ¿Qué tal si empezáramos a pedir que se vistan de cierta forma? ¿Qué tal si empezáramos a pedir am, que, que tienen que renunciar a sus trabajos? ¿Qué tal si, sabes? Es algo de cuidado empezar a adoptar ideas que le llaman legalistas. No significa que no tengamos reglas. No significa que, oye, no te vistas de cierta manera, hay una etiqueta, pero que causemos temor en la gente en que su salvación dependa de estas reglas. Creo que ahí es donde cometeremos un muy grave error y yo no quisiera estar del lado en el que Jesús nos llame hipócritas. Tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ya desde ahí vemos una esencia del corazón de Dios. Dice, ¿te enseñas a ti mismo como enseñas a otros? Wow, ¿no? Quien no se siente ah, retado por estas palabras, entonces creo que no está entendiendo el mensaje. Vamos a seguir, entonces les voy a mostrar aquí un pequeño eh, recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Déjenme ver si pueden ver mi pantalla. Aquí está. Perfecto. El problema, el pecado de los religiosos. Pablo anticipa la objeción del judío religioso. Nosotros somos mejores porque tenemos la ley. Pero la ley no salva, solo evidencia el pecado. Dios juzga imparcialmente tanto a judíos como a gentiles. La verdadera circuncisión no es externa, sino del corazón. Y el texto clave de lo que acabamos de leer es, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. Vamos a terminar con este capítulo en nuestra clase del día de hoy. Les voy a pedir que me puedan acompañar a la siguiente escritura, en Romanos 3 del 1 al 8. ¿Quién me puede ayudar? Yo te ayudo, Alex. Ok, ¿lo puedes leer de la pantalla? ¿De la Sí, pantalla? Ajá. sí, para que la Dice, versión sea la misma. Gracias. ok, dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la injusticia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Gracias, Jackie. Muy bien. Dice entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Como dando a entender, bueno.
Si eso ya no es lo importante, mucha gente puede llegar a preguntarse, pues entonces, ¿para qué me sirve, no? Entonces, ¿para qué me bautizo, podríamos decir? ¿Para qué? ¿Para qué voy a la iglesia si no se trata de eso? También es un argumento que Pablo está anticipando. Bueno, nos da la respuesta. Dice, mucho se gana desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Es decir, tú al recibir estas palabras, al haber pertenecido al pueblo judío, en este caso al formar parte de una iglesia, pues tú recibes las palabras. Ya estás ganando algo, estás recibiendo la enseñanza de Dios. Dice, pero entonces si algunos no creyeron, su incredulidad, pues es como si anularan la fidelidad de Dios, es decir, que Dios no nos ama porque pues Dios no está salvando a todos, se parecería a lo que muchos diríamos el día de hoy. Dice, tampoco es esto. Dios siempre es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia, se refiere a Dios, y esto hace referencia a un salmo. Dios es justo en su sentencia y la persona triunfará cuando sea juzgada. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, dice, entonces podremos decir que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Es, o sea, es como una conversación esta que está teniendo Pablo, ¿no? Como, a ver, lo que la gente puede llegar a decir, y él dice, ¿saben qué? No se vayan a equivocar. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Hay gente que podría decir, mi mentira, mi pecado, mi oscuridad destaca la luz de Dios. Entonces, pues el que yo haga cosas malas, pues de alguna forma está justificado. Pues ¿por qué Dios me juzga? Dice, bueno, hagamos lo malo para que venga lo bueno. Pues Pablo se refería a ciertas calumnias que algunos estaban enseñando, que algunos decían y argumentaban que era el mensaje de la iglesia cristiana. Porque de alguna forma el decirle a la gente, bueno, lo importante es el corazón. Ellos empezaban a calumniar a los cristianos diciendo, entonces la ley ya no importa. Entonces ustedes están diciendo que ya las enseñanzas no sirven de nada. Y no era eso lo que estaban enseñando. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, no sé si me explico. Cuando Pablo les dice lo importante no es el corazón, no significa que no sea importante la ley, no significa que las reglas que Dios puso no hayan sido importantes, sino que lo que le molesta mucho a Dios en palabras de Jesús es la hipocresía. Es querer poner reglas humanas por encima del verdadero sentido de lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Cómo hoy lo podríamos caer en eso? Creo que es muy, muy importante y siento que deja muy claro, familia, nuestro corazón como discípulos, como hijos de Dios. Nuestra intención sigue siendo, dentro de la intención de Pablo, es hacer evidente la necesidad del Evangelio. Nuestra intención es hacerle enseñar a la gente que necesitan de Cristo, no que son lo peor, no que son peores que nosotros, porque nosotros sí nos vamos a salvar. Eso no es el corazón del mensaje cristiano. Nosotros deberíamos de limpiar cualquiera de esas ideas que pueda surgir dentro de nuestro corazón de esa manera. ¿Qué dice el Salmo 51:4? Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Dios no es injusto, chicos, cuando Él juzga el corazón de las personas. Cuando Él juzga a la gente por su corazón, no por sus marcas. Dios no es injusto. Él, el que peca, somos nosotros. Vamos a terminar leyendo, ya vamos a ir terminando. Sí, el capítulo 3 del 9 al 18. Una persona más que me pueda ayudar. Si puede ser de la pantalla, mejor. ¿Quién está por ahí?
Yo lo leo, Ale. ¿Ok? Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado. Juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos, y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es. Finalmente estamos dando, Pablo está reforzando esta idea. Todos, absolutamente todos, necesitamos de Dios. ¿A qué conclusión llegamos? Él usa esas palabras, ¿no? ¿Los judíos somos mejores? Claro que no. Ya lo demostró en sus argumentos. Así está escrito, no hay uno solo justo. También, de hecho, si ustedes leen esto en sus Biblias, a lo mejor pueden encontrar todas las citas que Pablo está haciendo de los Salmos, de Isaías. O sea, Pablo no utiliza, es muy estricto con lo que él comparte, con lo que él enseña, y hace referencia a estas escrituras para que la gente sepa que no está enseñando algo nuevo, sino que está resaltando lo que Dios quiere darnos a entender. Dice, nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, no me digas, le decían maestro bueno, y él decía, no me llames maestro bueno, el único bueno es Dios? Este también es el corazón de Jesús, darle la gloria y ser muy estricto en que la bondad solo viene de Dios. Ni siquiera Jesús, que nosotros sabemos que es Dios en su forma de humano, le gustó que le llamaran a él bueno, le dio la gloria a Dios. No sé si esto refleja un poco como a lo que estamos llamados entonces los cristianos. No, no es a sentirnos mejores ya. No es a decir yo ya soy bueno. Es como, sería contradecir lo que está escrito aquí. Sería, creo, contradecir lo que Jesús mismo quiso hacer, pero es el corazón humano. Cuando tenemos, les voy a pintar una ilustración, cuando tenemos a los discípulos peleándose por quién era el más importante, ¿se acuerdan? Y Jesús les decía, el que quiera hacerse el mayor debe hacerse el más pequeño, el que sirva. Es decir, esa debe ser una constante del cristiano, no cuidarse mucho de no sentirse mejor que otros. Estamos llamados a dirigir, estamos llamados a iluminar, a enseñar. Claro, puedes reconocer las virtudes, puedes reconocer los frutos, pero que no nos vayamos al extremo de sentirnos mejores que otros. Yo creo que esto viene muy, muy claro aquí, ¿no? Yo no, antes de esta clase no pensaba en hablar de este tema, simplemente estamos viendo lo que Pablo está abordando en su carta. Él está cuidando mucho que no haya estas actitudes entre los hermanos, de sentirse unos mejores que otros. Ahí viene la teología cristiana de la humildad, chicos, de hacernos siervos, de enseñar a otros, de cuidar a otros, pero también de cuidar mucho lo que nosotros hacemos, tomar responsabilidad personal. El Evangelio es primero para mí, no es para que yo vaya a las calles y grite al mundo lo condenado que van a estar. Hay gente que lo hace y si tu vida te lleva al punto en el que tú has cuidado tu vida, tu testimonio y te sientes con esa capacidad de ir a decirle a otros, adelante. No estoy diciendo que eso esté mal, pero que la gente te conozca no por alguien, no por un religioso que esté regañando a las personas, sino más bien por alguien que esté llevando al mundo al arrepentimiento justificado en tu testimonio, en si tú te has arrepentido de tus actitudes, de tu pecado, de tus, de tus
defectos, de tus carencias. Si lo has hecho, adelante y gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que va a llamar a la gente, no la hipocresía. Y tenemos que cuidar mucho esta parte porque el mundo de por sí ya está asqueado de la hipocresía de las autoridades terrenales, pero también de las autoridades religiosas. Y creo que se lo ha ganado, las iglesias se lo han ganado. Si en eso se han enfocado, en nada más regañar. Dicen una frase en inglés, sacudir el dedo. Si esa es nuestra actitud, entonces yo siento, me cuido mucho de esto y creo que es algo que la palabra nos está mostrando muy claramente. Pues con esto vamos a terminar, chicos. El Salmo 14 del 1 al 3 dice, no hay Dios, diría el necio. Están corrompidas, sus obras son detestables. Dice, no hay Dios, no hay. Están corrompidas sus obras y son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Esto es lo que está hablando Pablo. No hay uno solo. ¿Sale? Entonces, me pareció muy interesante cómo Pablo utiliza escrituras para no salirse de la línea y de la consistencia con el corazón de Dios. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, chicos. Ya vamos a cerrar el tema de la necesidad del evangelio. Suena duro, yo creo que los temas que hemos visto suenan fuertes, como una acusación, una advertencia, pero vamos a seguir leyendo lo que Pablo quería enseñar, ¿no? A mí me da a entender que el corazón de la enseñanza, aunque a veces suena dura, no es con el afán de humillar, sino con el afán de iluminar a las personas. Eso me queda claro. Vamos a seguir entonces leyendo los puntos que vimos aquí. Nadie queda exento. Pablo cita el Antiguo Testamento para probarlo. Así, eso es muy interesante. El pecado afecta a la mente, el corazón, la voluntad y las acciones. La ley no justifica, sino que nos vuelve conscientes. Es decir, yo ya sé de la palabra, yo ya sé, pero no por eso soy justificado. Tengo que empezar a hacer ciertos cambios, tengo que buscar a Jesús. El texto clave es, ya que las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué vamos a ir aprendiendo más adelante? Es la provisión del Evangelio, es decir, cuál es la respuesta a este entendimiento de la necesidad del Evangelio. Con esto damos por terminado la clase oficialmente. Voy a cerrar la grabación, chicos, y vamos a poder platicar un poquito. Dejar de compartir. Muy bien. La grabación.